Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorias. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, versículo 10. Pero si leemos en el versículo 9 de ese mismo Evangelio de San Lucas, dice el versículo 9, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, Amén. Glorias. por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Así es. Esta palabra de Jesús fueron expresadas en el contexto cuando Jesús estaba yendo y Zaqueo, un pecador, un cobrador de impuestos, un hombre que nadie lo quería, lo detestaban. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a la casa de Zaqueo. Y esta mañana es posible que aquí podamos ver algunas personas que somos despreciados, algunas personas que nos sentimos que no valemos, y posiblemente algunos que se sienten perdidos. Por circunstancias de la vida, te puedes tener esa sensación que estás perdido. Entonces, el mensaje es para estas personas. Y el tema de hoy, vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué significa estar perdido? Si usted tiene un papel y un lápiz, apunte allí. Vamos a resolver esta pregunta y la vamos a responder de tres formas, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué significa estar perdido? Para Zaqueo, él consideraba estar perdido, pero para Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a este hombre. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y si usted está dentro de la casa, hay salvación para usted, hay esperanza. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si usted se considera perdido esta mañana, el mensaje es para usted. Dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12, para responder la pregunta: ¿qué significa estar perdido? Estar perdido es estar sin esperanza. Y miren lo que dice capítulo 2, versículo 12 del libro de Efesios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa estar perdido? De acuerdo al apóstol San Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, estar perdido es vivir sin esperanza. Es vivir y no tener esperanza. Hermanos, la esperanza es lo que está guardado en los cielos para cada uno de nosotros, de acuerdo al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 5. Dice Colosenses 1:5, la esperanza es la que está guardada en el reino de los cielos. La esperanza tiene que ver con la seguridad de la salvación. Es estar seguro de que en Cristo Jesús yo soy salvo. Amén. No quiere decir que la salvación va a corresponder cuánto yo hago, porque nadie va a ser salvo por las cosas que haga. Así es. Y nadie va a ser perdido por las cosas que deje de hacer. Simplemente la salvación la determina Cristo Jesús. Amén. La esperanza tiene que ver con esa seguridad. Y si esta mañana te preguntase: ¿estás seguro de tu salvación? ¿Cuál sería la respuesta? La esperanza es la que está relacionada con una seguridad. Dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros la esperanza
de gloria. Amén, gloria a Jesús. Hebreos capítulo 6, versículo 19. La esperanza la tenemos como ancla en el alma. Si usted quiere asegurar su vida, ponga su ancla en la esperanza que es Cristo Jesús. Amén, así es. Y aquellos que no tienen esperanza, entonces están perdidos. Porque los perdidos no tienen la posibilidad de la esperanza de ir al cielo. Porque no guardan la esperanza. ¿Por qué la esperanza es un ingrediente necesario? Cuando el apóstol San Pablo le dijo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza. Quiere decir, una vida sin Cristo es una vida sin esperanza. Una vida con Cristo es una vida con esperanza. ¿Por qué es necesaria la esperanza? Dice en el libro de Primera de San Juan, en el capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Miren esto, la purificación no viene por tantos ritos que yo haga. La purificación viene en aguardar la bendita esperanza del segundo regreso de Jesús. Amén. No importa quién yo sea, no importa quién estoy siendo yo en este momento, pero cuando dice el apóstol San Juan que solamente con aguardar la esperanza bendita de su segunda venida, dice que de esa manera me va purificando mi vida. ¿Cómo sucede? Yo no lo sé, pero hay una purificación bendita, que es lo que el apóstol San Juan está hablando. La esperanza, cuando vamos a Primera de Tesalonicense, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Hermanos, tener la esperanza es tener la seguridad de que nuestra vida está en las manos de Dios. Amén, gloria a Jesús. Aguardar la esperanza es la que me va a dar a mí la purificación que yo necesito. Yo no puedo hacer nada para purificarme, pero Cristo Jesús sí ya lo hizo. Amén. Estar perdido es estar sin esperanza. Número 2. En el mismo capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 12. Estar perdido no solamente es estar sin esperanza, sino es estar sin Dios en el mundo. ¿Qué es vivir sin Dios en el mundo? Si la vida cristiana, cuando nosotros caminamos y hemos aceptado a Jesús, si aún la vida con Cristo es bastante difícil, bastante dura, ¿cómo es la vida sin Cristo? Y muchas veces nosotros nos entramos en una tentación de pensamiento y pensamos que la vida antes de haber conocido a Jesús, muchas veces da la impresión de que la vida antes de Jesús era una vida diferente, una vida mejor, una vida de diversión, una vida donde podíamos tener todo lo que queríamos. Pero en el momento que aceptamos a Jesús, las cosas se complicaron cada vez más. Y a veces está la tendencia de pensar de mejor volver a la vida pasada. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto? Y en un momento se encontraron que no había agua, no había que comer, y había hambre, había sed. ¿Y cuál fue la queja y la murmuración que el pueblo de Israel comenzó a mencionar? Y comenzaron toda la cantidad de personas a murmurar. Y comenzaron a quejarse. Y comenzaron a considerar que el hecho de estar, no importaba la esclavitud, pero allí teníamos mucha comida. Y comienzan ellos a mencionar y a describir toda la abundancia de comida.
Pero la única diferencia es que tenían todo lo que querían comer, todos los manjares de Egipto, pero estaban esclavos. Pero ahora estaban en un desierto. No había pan que comer, no había agua, pero ahora eran libres de la esclavitud. Hermanos, estar perdido es estar sin Dios en este mundo. Si la vida con Dios es bastante dura, ¿cómo es vivir sin Dios? Pablo está haciendo un recordativo a los creyentes de Efesios acerca de su pasado. Eso es lo que Pablo está hablando allí. Ellos habían vivido una vez sin esperanza. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Ustedes habían vivido una vida sin esperanza. Vivir una vida sin esperanza es una vida sin propósito. Pero la vida de cristiano es una vida con propósito. Sabe de dónde viene, conoce el propósito, por qué Dios lo ha puesto aquí y sabe hacia dónde va. Pero una persona sin esperanza es una persona que no sabe ni de dónde viene, no sabe por qué existe, cuál es su propósito en esta tierra, ni tampoco sabe hacia qué dirección va a ser su final. Eso es vivir sin esperanza. Y vivir con Dios, y es lo que Pablo le dice, ustedes habían vivido en el mundo sin Dios. Es verdad que te divertías, es verdad que podías dormir, es verdad que tenías muchos amigos, tenías todo lo que tú querías, es verdad, pero estabas sin Dios, lo que Pablo está diciendo, estabas sin esperanza. Hermanos queridos, usted todavía tiene la decisión de qué tipo de vida quiere vivir, una vida con esperanza o una vida sin esperanza, o una vida con Dios o sin Dios en el mundo. Nosotros tenemos que tomar la decisión a elegir. Momentos cuando las personas necesitan mucho a Dios. ¿Cuándo? Cuando están en profunda angustia emocional, cuando están amenazados por una situación económica, cuando se enfrentan a enfermedades graves y situaciones que muchas veces están fuera de nuestras manos. Y allí venimos y buscamos a Dios. Pero qué bendición que los hijos de Dios podemos contar con Dios. Amén. Cuando estamos en momento de apuro, sabemos a dónde ir. Amén. Cuando pasamos por momentos difíciles económicos, sabemos a quién acudir. Amén. Al Padre, al dueño de toda la tierra, al dueño de toda la riqueza de este mundo. Amén. Cuando estoy en un momento de enfermedad grave, de dolor, yo sé a dónde ir. Amén. Para aquel que puede calmar mi dolencia. Aquel que prometió que iba a cargar con toda mi dolencia. Pero ahora imagínate, esa misma persona que enfrenta el mismo dolor, enfrenta los mismos problemas económicos, enfrenta las mismas situaciones difíciles, ¿a dónde va? No hay Dios. Eso es vivir sin Dios en el mundo. Eso es estar perdido. Pero gracias a Dios que usted y yo tenemos a un Dios. Cuando estamos en momento difícil, sabemos a quién ir. Amén. Cuando estoy en momento de aprieto económico, sé a quién pedirle. Amén. Cuando estoy en un momento de dolor y enfermedad, sé a dónde ir para que Dios cargue mi dolor y mi enfermedad. Esa es la diferencia. Los cristianos tenemos el refugio en el Señor en esas ocasiones. Amén. Pero los perdidos no tienen a dónde ir. No hay dónde ir. Miren lo que dice el evangelista San Juan, capítulo 6, versículo 68. Un día el apóstol San Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le hizo la pregunta: Señor, ¿a quién iremos? Qué triste es verse solo en tiempos de dificultad. Es triste. Y cuando Jesús le dijo, cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿a quién iremos? Y el Señor Jesús le dijo a dónde tenían que ir. Hermanos, cuando te encuentres en momento difícil y te venga la pregunta, ¿a dónde voy a ir? Solamente hay una respuesta. Amén. Hay un Dios. Amén. A donde tú puedes ir. Amén. Estar perdido es estar sin esperanza. Es vivir sin esperanza. Esperanza de la salvación. Y no quiere decir que vivir con esperanza quiere decir que vivo una vida perfecta. No, en mi imperfección, en mis errores que he cometido una y otra vez,
Aguardo la bendita esperanza. Y esta esperanza es el ancla del alma. Es la esperanza de gloria. Es la esperanza que está en el cielo. Y es la esperanza que te santifica y te purifica. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. La tercera respuesta de ¿qué significa estar perdido? Dice aquí, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén, así es. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ay, hermanos queridos, tener a Jesús en el momento cuando lo necesito, en el momento cuando decido seguirlo, en el momento cuando camino con Jesús, dice el apóstol San Juan, tener al Hijo de Dios es tener vida. Cuando no tengo la esperanza de que hay un hijo que se llama Jesús, entonces no hay esperanza de vida. Mis hermanos, mientras usted tiene vida, mientras usted tiene sentido de razonar, mientras usted puede tomar la decisión si seguir a Jesús o no seguir a Jesús, aún usted tiene la esperanza de una vida eterna. Amén. El que tiene al Hijo tiene vida. La vida que usted y yo vivimos una vida corta. Vivimos un promedio, dice el salmista David, un promedio de 70 a 80 años. Un promedio. Y hermanos, esta vida que vivimos es una vida corta, que nosotros a veces quisiéramos alargarla más, pero la ciencia médica no ha podido prolongar la vida mucho más. No la ha podido. Entonces, esta vida que Jesús nos ofrece, dice el apóstol San Juan en el capítulo 3, versículo 16, que es una vida por toda la eternidad. Amén. Es una vida por el resto de los días que Dios quiere regalarte. Hermanos, no son 70 cortos años, no son 80 cortos años. Es una vida por la eternidad. Amén. Gloria. Quiere decir que estar perdido es estar sin la esperanza de la vida eterna. Es vivir ese periodo de tiempo de 70 años en esta tierra sin la esperanza de que estos 70 años que el Señor nos preste aquí van a haber una vida por todo el resto de la eternidad. No tiene fin. Tú escoges qué tipo de vida quieres vivir. ¿Quieres divertirte en este mundo? Está bien. Tú tienes todo el derecho de tomar la decisión que tú quieras. Y es más, Dios no va a ser soberano en ese aspecto de venirte y a obligarte. Tienes que entregar. ¿Cuánto desearía Dios que así fuese? Pero Dios respeta tu voluntad. Dios respeta la decisión que tú tomes. Dios respeta la decisión que nosotros tomemos. Pero mis hermanos, qué mejor decisión es y ofrecimiento que nos está dando el Señor. Vida por el resto de los días que Dios quiere que tú vivas. Vida por la eternidad. Vivimos ese promedio, pero Cristo nos ofrece vida eterna. Yo pregunto, ¿alguien puede comprender la eternidad? ¿Alguien puede comprenderla? Si tú no la comprendes, entonces ese es el tipo de vida que Dios te quiere dar. No quedan menos días para alabar al Señor que cuando empezamos. Te pregunto esta mañana, ¿tienes la seguridad de la vida eterna? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, 3 cosas. ¿Qué significa estar perdido? Es estar sin esperanza. Estar perdido significa estar sin Dios en el mundo, no tener a quién acudir cuando yo necesito. Y estar perdido es estar sin vida eterna. ¿Gozas de esa esperanza? ¿Aguardas esa esperanza de que la vida eterna es para ti?
el ofrecimiento de Dios a través de su Hijo que fue manifestado en la cruz del Calvario, allí está la garantía, 100% garantizado a todos aquellos que busquen y alaben a ese crucificado. Cuando yo acepto a ese Hijo de Dios, entonces hay una garantía que viene a la par, garantía de salvación y vida eterna. No importa quién tú seas, no importa lo que tú hagas, el Señor Jesús es el que va a purificar tu vida y es el que va a purificar tu alma. Tú no puedes hacer nada. Tú has intentado una y otra vez de hacer cosas diferentes, pero siempre terminas fracasado y terminas frustrado. Muchos que deberían de estar aquí en estas bancas han desistido, se han desanimado porque no entendieron que no les toca a ellos preocuparse. Es simplemente aceptar esta oferta. Tenga esperanza, viva con Dios, camine con Dios, entre y salga con Dios, ande con Dios. Entonces, la esperanza de vivir con Dios en el mundo es una esperanza de estar en Cristo Jesús. Y goce de la promesa. Hermanos, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y si Él ha prometido la salvación para los perdidos, así Dios lo va a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Qué maravilloso es saber que la salvación llegó hoy a esta casa. Gloria a Jesús. Cuando Jesús llega a un lugar, hay libertad. Cuando Jesús llega a un lugar, hay sanidad. Cuando Jesús llegó a aquella ciudad de Naín, hubo resurrección. Mi Dios, esta mañana yo no sé si alguien había perdido la esperanza de no tener el derecho de ser salvo. Tal vez por cosas que ha hecho en la vida, por errores, por el pasado oscuro y sucio y negro, tenebroso. Pero gracias porque tu palabra es una palabra de una espada de dos filos. Pero a la vez es una palabra que da fortaleza, una palabra que levanta, una palabra que restaura corazones. Y es esta mañana alguien llegó aquí, se sentía caído, se sentía desanimado, pero gracias por esa palabra que hemos recibido de ti. Vivir con esperanza es vivir con Dios. Es vivir con la seguridad de que a ti te corresponde si nos vas a dar y nos ofrece la salvación. Padre, muchas gracias por habernos dado este mensaje. Y ahora bendice a cada uno de tus hijos al volver a casa. Bendice a nuestros queridos amigos y amigas que llegaron hoy, algunos quizás por primera vez. Gracias, Señor, porque estuvieron en el momento preciso que tú querías hablarle un mensaje. Y gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Queremos nunca perderte. Queremos tenerte presente en cualquier momento, cualquier necesidad. Podemos nosotros disponer de ti. Gracias, gracias por Jesús. Amén, Señor Jesús.